muy buenos días. En este viernes 31 de octubre del 2025, 12 del mediodía, para iniciar un programa más, una entrega más de Hablando Seguro. Nosotros aquí, desde la ciudad de Tandil, junto a ustedes, agradeciendo la Perseverancia Seguros, tu compañía de confianza, que desde 1905 ya 120 años acompañándote para proteger tus bienes y tu patrimonio. La Perseverancia Seguros, Colón, esquina Beto Laza de la ciudad de Tres Arroyos, con agencias y sucursales en todo el país. ¿Dónde encontrás a la Perseverancia Seguros? En www.lps.com.ar y obviamente de la mano de tu productor asesor de seguros. Gracias a toda la gente de Perseverancias por apoyarnos y estar junto a nosotros. Señores, estamos dando inicio, estamos dando comienzo a un programa más, último programa del mes de octubre, esperando que vos del otro lado estés muy bien. Entiendo que en un ratito estará conectada la doctora Mariel Adaro para charlar del tema o de temas del día de la fecha. Uno de los temas a tratar o a charlar es la sentencia que viene de Cámara, pero que se fundamentó en el Juzgado Civil y Comercial número 10 de Mar del Plata, y que es Acosta Cortés contra Seguros Bernardino Rivadavia. En realidad, eh, y para que se bien oiga, esto no es un tema, che, esto es contra una compañía que hizo tal cosa, o es contra una compañía que hizo tal otra, y creo que el fallo va, a mi modo de ver y entender, va mucho más allá de quién es la compañía. Creo que el fallo nos marca determinadas cuestiones que hace tiempo en el mercado. Entre otros, este programa viene marcando de por qué hay cosas, o no nos explicamos por qué hay cosas que no cambian. Y creo que el fallo lo deja claramente de manifiesto, para mi modo de ver, es mi humilde opinión, en algunos puntos. Y que esto no solo involucra en este fallo a Rivadavia Seguro, mañana va a involucrar a cualquier otra compañía, y que tiene que ver con las cláusulas de contrato, con las cláusulas predispuestas, con la mala redacción, con ese famoso copy-pegue que 600.000 veces hemos dialogado, hablado y, ¿por qué no, criticado, eh, dando siempre el fundamento de nuestro parecer con el doctor Carlos Esquiavo, y que voy a remarcar en breve de lo que yo opino de la situación y cuál es lo trascendental, que lo he dicho en el post, que va mucho más allá. La importancia de este fallo creo que hay que leerlo más allá de si es Cortés con Rivadavia o Cortés con otra compañía, o si es Pérez con. Creo que hay cosas que las compañías, que el mercado debe rescatar, van a suceder. Otro de los temas fresquitos es algo que se dio ayer a última hora y hoy a la mañana en un post de Facebook, que es la RC de profesionales. Yo recién, o hace instantes, le contestaba a Diego Vitale creo, eh, bueno, vamos a continuar en este programa del 31 de octubre. Este, después me dirán, o me retarán, o no me retarán.
a ver cómo está saliendo y cómo se está viendo y cómo se está escuchando. Pero volviendo al tema, decía que creo que hay una situación no abarcativa en el tema de la RC, que generalmente se llama profesional. Entonces, no, es para los profesionales que están matriculados, es para los profesionales que tienen una carrera universitaria, es para los profesionales de determinado nivel. Yo creo que hay una no inclusión a muchos profesionales, si quieren llamarlo así, de cursos no oficiales. Por un lado. Por otro lado, hay compañías que, por ejemplo, dan una RC masajista. Digo, a ver, no te dicen masajista recibido en la Universidad de Cambridge o en tal universidad de Argentina, masajista. Digo, ¿cómo podemos cubrir la RC masajista ante la pregunta, ¿no? Y no podemos cubrir otra RC de un cosmetólogo, de ahí vino la situación, de un cosmiatra, eh, de determinadas profesionales u oficios con determinada currícula, de determinada cantidad de horas, que de hecho ejercen, este es el tema. Porque, a ver, la discusión la podemos plantear título profesional o no profesional. Podría ser un aspecto. El otro aspecto me parece que va por el lado de es profesional, ¿se ejerce o no se ejerce? Hay cosmiatras y hay muchos institutos habilitados que dan el curso de cosmiatra en 2 años. Sí. Hay cosmetólogos, más allá de la carrera médica, que también tienen un curso de 2, 3, 4 módulos que duran aproximadamente 2 años, 2 años y medio, o 3, depende toda la especialización de cosmetología que dan en base a pieles, a esto, no sé, es un poco diverso el tema, lo conozco de arriba, no lo conozco en profundidad, pero a quienes conozco han estudiado hasta 3 años para tener de institutos como Dailoplas un título. Por otro lado, en algún momento, no sé hoy, eh, un instituto entrelazado con la Universidad de Buenos Aires que daba cursos de masajes con orientación en rehabilitación y que ese título después era certificado por la Universidad de Buenos Aires. Yo soy egresado de ese lugar. Cuando llegás después al Ministerio de Salud, dicen, no, no lo podemos matricular, y no, porque los kinesiólogos no quieren. Ajá. Entonces, pero ejercer se ejerció. Te hablo de mí, ¿eh? Y hoy muchos egresados de aquel año 2005-2006 siguen ejerciendo. Siguen ejerciendo aún de la mano de kinesiólogos. Yo digo, no estamos dejando afuera reales oficios que se ejercen sin el debido tratamiento del seguro. Voy a poner otro ejemplo, la musicoterapia. ¿Tiene seguro? Sí. Algunas compañías lo cubren, sí. Todos los egresados como musicoterapeutas tienen título oficial, no. Pueden asegurarse hasta donde yo he visto en una compañía, por ejemplo, como Noble, sí. Yo digo, ¿por qué no ser abarcativos? Quizás poner un mínimo y determinado requisito, pero me parece importante incluir y no excluir. Obviamente, si vos me decís, no, yo tengo un título de 4 horas, yo no puedo jugármela, me pondría en el lugar de una compañía de seguros, con un título de 4 horas donde dice que sos X, porque se va a entender que no es suficiente para el ejercicio de lo que en principio te habilitaría ese título. Pónganle el nombre que deseen.
Pónganle el nombre que deseen. Yo no digo que tiene que ser Juan o Pedro, pero me parece que inclusive en el nombre, y acá me van a volver a criticar, pero ya estoy acostumbrado en 13 años, del lobby de muchas corporaciones, muchos otros quedaron afuera. Ejemplo, si bien se pueden tener seguros, y este es un tema complejo, pero hay que tratarlo alguna vez, porque me parece que es una melange donde todo tiene que ver con todo. El técnico radiólogo se recibe, en general tiene un título oficial, podés hacerle una RC, en general, te van a pedir obviamente su matrícula, en algunos casos sí, en otros casos no, pero resulta que tampoco, o sea, y ves la otra cara, ¿no? Tampoco puede ejercer solo, porque tiene que tener un director médico. Digo, ahí la corporación hizo de la suya, no hay ninguna duda, el psicólogo social. El coach ejerce, sí, hay muchos institutos habilitados para que vos te recibas de coach ontológico, deontológico, empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. No conozco todas las ramas. Sí, ejercen, sí. Tratan grupos y personas, sí, desde el coacheo. Ese coacheo podría tener alguna desviación, podría ser una mala praxis. ¿Por qué no? Lo podemos asegurar y tengo mis dudas. Yo digo, creo que el tema es mucho más abarcativo a mi modo de ver y humilde opinión. Es decir, ¿está recibido en la universidad o no está recibido? ¿Tiene matrícula o no tiene matrícula? Porque de esta manera creo que hay una brecha, entonces nunca la vamos a contemplar y que vamos a dejar una parte o gran parte de la sociedad muy afuera, ya sea del, del coach o del masajista, por poner un ejemplo, y a todos los consumidores de. No sé, ¿no les parece? Lo dejo ahí como un interrogante de la situación. Me parece que sí, me parece que hay esa brecha que hay que tratarla. Ejemplo, a ver, puedo ir un poco más allá. Algunos directores de salud en la provincia han sido eh, psicólogos sociales y el psicólogo social no tiene matrícula. El psicólogo social hace un par de años atrás, quizás 15, 14, se lo veía como un bicho raro. Sin embargo, hoy en la interdisciplina actúa fuertemente en el ámbito de familia, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí hay toda una pelea corporativa, aunque no les guste a lo que escuchan, de los psicólogos y los psicólogos clínicos, que no, estos locos no se pueden matricular. Pero las universidades habilitadas por el Ministerio de Educación, y no es una carrera de un día, estamos hablando de 3 años y medio. Digo, me parece que la cosa va mucho más allá del análisis, ¿tiene matrícula o no tiene matrícula? Me parece que me da la sensación a mí, con todo respeto, de quedarnos en tiene matrícula o no tiene matrícula es pobre. Me parece que hay que ahondar la situación y ver claramente las medidas. Tengo por acá varios miles de seguidores. Don Marcelo Gustavo Quintero, buenos días a todos. Gustavo Daniel Arpe desde General Las Heras. Buen día, Edgardo, un fuerte abrazo desde General Las Heras y cordiales saludos para los seguidores. Quiero entender que esta falta de cobertura de determinadas profesiones se debe más a la selección de riesgo que hace cada una de las compañías que a un tema técnico. Es probable. Pero volvemos a lo mismo. Un poco creo que lo que decía alguien en el programa anterior, pongamos una verdulería. Claro, porque si no puedo dar la receta más de 500 millones. No tomo transporte si no tengo el camión asegurado. No tomo esto porque me parece riesgoso. No tomo un auto
con cobertura C porque trata, bueno, la cosa, al final, después no te quejes si tu riesgo o tu nivel de primaje baja, no crece, se te empieza a ver raro, porque digo, a ver, una compañía de seguro, ¿para qué está? En principio para trasladar, que podamos trasladar los riesgos asegurables. Y también digo como principio general, todos los riesgos en general son asegurables, o deberían serlo, a excepción de, eh, digamos, lo bélico, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que el título unitario terciario tiene un director de empresa para poder ejercer su actividad como para otorgarle un seguro de RC por mala praxis. Es perfecto el ejemplo que pone Marcelo en este tema. Excelente. Claro, ¿qué título universitario? No, simplemente a mí me nombraron director porque soy un tipo recontra capaz. No terminé la primaria, pero soy director o CEO de una empresa exitosa. Porque bueno, por ahí tengo ese don natural, me estoy poniendo como ejemplo, de todo lo que toco brilla, todo lo que toco lo transformo en oro. Y puedo tener, como dice él, una RC por la actividad y un seguro societario, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo creo que, pues yo digo, quedarnos en que si tiene matrícula o no tiene matrícula, me parece pobre. Me parece que hay que ahondar más y que las compañías que dicen hacer RC profesional, analizar más este tipo de riesgo. Es como algunos que dicen, yo hago AP deportiva. Sí, bueno, te cubro 500.000 pesos. Con una franquicia digo, no me cubrís. Me vas a dar un papelito, pero no una cobertura. Y esto también sucede. Y estas son las cosas que uno manifiesta. Y siempre, desde hace, vamos próximamente a cumplir 14 años, siempre con todo respeto. Obviamente que sé que no gusta, porque se nos ve como un programa de opinión y análisis. Entonces, claro, en el análisis viene la crítica con el resultado de lo que haríamos, o con la idea o con la opinión de lo que haríamos. Y a mí siempre me llama la atención decir, che, siempre se habla en los foros cuando te juntás con Juan, Pedro y Diego o Margarita a tomar un café, che, ¿por qué no cambiará esto? ¿Por qué no cambiará lo otro? Yo digo, y arriba nada cambia, yo creo que arriba lo saben. Ahora digo, no cambia, ¿por qué no cambia? En algunas cosas que tienen que ver con lo que en un ratito yo voy a comentar del fallo Acosta Cortés, Élida Gisela con Seguros Bernardino Rivadavia. Y que vuelvo a repetir, va mucho más allá del fallo a Bernardino Rivadavia. Doña María Daro no se ha podido conectar en principio, pero entiendo que ya lo hará, si bien estaba con una situación profesional en los tribunales de Pilar. Por acá se ha reportado don Rubén Darío Cantamesa desde el lejano oeste. Buenos días y saludos para todos. Un saludo muy grande a vos y a todos los que de una u otra manera se engancharon, se están enganchando y o se van a enganchar. También debo mandar un saludo por anticipado a la gente de la Equitativa del Plata. Muchas gracias por haberme invitado a su cóctel de fin de año, si yo mal no recuerdo, el próximo 12 de noviembre, donde me es imposible cubrir y ya lo voy a ver, pero debo y quiero hacerlo públicamente. Bueno, hay un festejo que creo importante, al menos destacarlo, 60 años en el mercado de seguros de don Jorge Rapán, eh, quien también lo va a celebrar sin lugar a duda y con todo legítimo derecho. 60 años, 60 años no es nada, algo así decía, no me acuerdo bien la letra del tango, pero en realidad es toda una trayectoria, es todo un camino en el mundo del seguro, en este mercado que indudablemente
las ha visto todas, ¿no? Y todavía lo que le faltará ver, pero esa vasta experiencia siempre se cosecha de diferentes formas, pero sin duda con un buen camino. Con referencia al fallo puntual de la situación, en razón de un accidente que tuvo un vehículo camioneta en la ciudad de Mar del Plata, se cae una demanda cuando la citada en garantía, que fue Rivadavia, contesta, lo primero que opone, ya lo había hecho indudablemente con anterioridad, es el rechazo de cobertura por reticencia del asegurado, expresando de que el asegurado nunca dijo que el vehículo se usaba más en Mar del Plata que en Santa Paula, donde él vivía al momento del hecho, donde él vivía al momento de la demanda, de transcurrir todo este litigio. Eh, y entonces, discúlpenme que estaba leyendo, en la demanda lo que dice que explicó que no fue controvertida la ocurrencia del siniestro denunciado por la actora. Esto es lo que dijo el juzgado. La existencia del vínculo asegurativo, póliza contra todo riesgo y la vigencia de esta última al momento del hecho, marcaba que el asegurado tenía un lugar de domicilio y residencia, radicado en el destino y lugar de guarda del vehículo, y la consecuente responsabilidad de la demandada en la cobertura del siniestro. La aseguradora dice que la actora incurrió en reticencia al no declarar la póliza que el vehículo era utilizado con fines comerciales y que su lugar habitual de uso era Mar del Plata. Y es acá donde, digamos, tenemos el primer inconveniente en este fallo, que va mucho más allá de la compañía de seguro. Porque el tema por el cual primero vamos a rechazar es el lugar de guarda. ¿Dónde se guarda ese vehículo? En Santa Paula. ¿Dónde vive el asegurado? En Santa Paula. ¿Qué es Santa Paula? Un pueblito o caserío de 15 manzanas o 30 manzanas, cercano o pegadito a Sierra de los Padres, a muy pocos kilómetros de Mar del Plata, donde desarrolla la actividad comercial o trabajo el asegurado de Rivadavia, el cual estaban rechazando, en Mar del Plata. Y en algún momento dice la sentencia, ¿qué le hizo pensar a la compañía de seguros? Por eso digo que esto trasciende la compañía que se cita en el fallo o que es cuestión del fallo. ¿Qué le hace pensar? Que una persona que vivía en Santa Paula o en Sierra de los Padres o en el lugar aledaño, donde no hay ciertos y determinados colegios, no hay eh, tribunales, no hay dependencia policial superior, no hay hospital, no hay sala de primeros auxilios, que el auto solo va a ser usado en Santa Paula, que esta persona no va a salir de Santa Paula para ir a otros lugares y con más razón a Mar del Plata. Lo hará, tal cual lo dice el fallo, lo hará más seguido o menos seguido. Pero el problema no es dónde lo usa. El problema, y lo dice la condición de póliza, y lo marca muy bien el, el fallo, es el lugar, no donde lo usa, sino donde tiene el domicilio y el lugar de guarda. O sea, con ese criterio, la persona que vive en Campana y que por determinadas razones profesionales, un abogado, tiene 2 semanas seguidas de audiencia en Buenos Aires, o trámites en Buenos Aires, le pasa algo en Buenos Aires, ¿qué es? ¿El uso habitual en Buenos Aires o en Cava? No. Él vive, reside y tiene su lugar de guarda del vehículo en Campana, que seguramente es menor riesgo que Capital. Creo que hay un tema que el mercado debe tratar en estas condiciones, que debe tratar para estos casos. No, no inútilmente, digamos,
en principio Buenos Aires y AMBA se unificó y es todo tarifa de alto riesgo. Creo que en aquel momento, cuando esto se impuso, de hace muchos años, se vio esto. Pero luego es como que me da la sensación que, bueno, el mercado se durmió, las compañías se durmieron, y, y creo interesante que las compañías deben conocer, y en algún momento lo dice el fallo, quizás la compañía no conocía lo que era Santa Paula, lo cual parece a sorna, y alguno lo puede tomar a mal, de la compañía que sea, pero a mí no me parece tampoco tan alocado. Yo lo he comentado hace más o menos un año, y lo vuelvo a traer a raíz de estos considerandos, de que en razón de desarrollar una actividad profesional como productor de seguros en Merlo San Luis, he tenido que mandarle video a varias compañías de seguros para mostrarle cómo es la zona de Merlo San Luis, Cortadera, Los Molles, Papagayo, Santa Rosa de Colada, Concarán, La Paz, ya ahí nomás pegadito, pero es del lado de Córdoba, Yacanto, aún Villa Dolores, porque no es Buenos Aires. Los usos y costumbres, aún edilicios son totalmente diferentes. Mi casa con la tuya no está dividida normalmente por nada material, quizás por un cerco vivo. Lo mismo que el fondo de mi casa con el fondo de la casa allá del vecino. Y esto, cuando yo lo mostraba, ese chip, ¿cómo? Bueno, pero esto hace a cómo vamos a tomar el riesgo. ¿Qué me vas a aplicar? ¿Qué tasa? ¿Qué condiciones? Porque esta es la condición del 80%. No es la condición de 4 o 5 casas en este pueblerío. Por eso digo que no es tan loco pensar que a veces las compañías no salen del escritorio. Esto lo digo con todo respeto y va para todas. Creo que esto hay que conocerlo, hay que tenerlo más claro, porque después cuando vienen las demandas, los productores podemos ser los malos, los asegurados son los peores, el tercero es abusivo, pero resulta que nosotros no fuimos ni claros, ni hicimos un análisis claro del riesgo, previo a poner ese riesgo como alguien me dijo, y me gustó el término, en góndola, para realmente saber los pros y los contras. Y otro tema que tiene que ver con algo que venimos batallando, del cual me voy a jubilar pronto, que es las cláusulas de póliza. Y lo dice, y lo voy a buscar, eh, claramente, inclusive el 958 del Código Civil y Comercial, el 987, discúlpenme, donde la cláusula es confusa, donde no es clara, donde es ambigua, precisamente se refiere en el caso puntual del detalle que va haciendo en los considerandos, donde dice, porque en algún momento se empieza a charlar del uso habitual. Y dice, textualmente, puedo interpretar, dice el juez, que el uso habitual al que se refiere la contestación de la demanda se vincula con que la cláusula citada denomina base de operaciones. Pero aún así, la defensa tampoco tendría fundamento dado, que reitero, el cambio de base de operaciones no está contemplado en el contrato como una causal de exclusión de cobertura, según surge del mismo texto del contrato predispuesto de la aseguradora. No tengo respuesta a estos interrogantes. ¿Cuál es la base de operaciones? ¿A qué se refiere el término base de operaciones? ¿Es algo distinto al lugar de residencia? ¿Cuándo se puede afirmar que alguien cambió su base de operaciones? Aceptando por hipótesis que ello fuera relevante para invocar una exclusión de cobertura, aunque la redacción de la cláusula, acá viene el otro embrollo, la CACC 9.1, insisto, ¿no habilitaría semejante interpretación? O sea, lo que marca es loco, que es la interpretación y el clausuleo. Entonces, el juez acá sigue diciendo, por eso vuelvo a repetir algo que quiero que quede claro, esto va mucho más allá
de la compañía al cual afecta este fallo. Digo, que si se dan cuenta que las cláusulas son un embrollo, si se dan cuenta que esto es más que ya una ensalada rusa, y que hay varios fallos, porque no es este el único, este país es el más joven, el más nuevo, para mí el más abarcativo de varios aspectos, no sé qué se esperan para cambiarlo. Honestamente lo digo. Me parece que es mucho más fácil cambiar que seguir metido en la ensaladera en semejante barro. Y en este caso este tribunal ha resuelto que la contrapartida de la autorresponsabilidad asumida por el asegurador al reservar para sí la creación del contenido contractual. Escuchemos esto. La contrapartida de la autorresponsabilidad asumida por el asegurador, acá vienen todas las aseguradoras, al reservar para sí la creación del contenido contractual, o sea, el predisponente. Es el que dijo, esto es así, 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 pero no fue claro. Y no lo es claro en muchísimas cláusulas. Consiste en que las cláusulas con relación equívoca, oscuras, confusas, permiten una interpretación desfavorable a aquel en su carácter de predisponente. Fallo de Cámara 162-195, González Raúl, sentencia del 25 de noviembre del 2016. Esto es lo que cita precisamente. Este criterio, virtualmente unánime en la jurisprudencia, ha sido volcado en el actual artículo 987 del Código Civil y Comercial, que regula la interpretación de los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas y prescribe que las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes, entre comillas le pondría yo, entre paréntesis, aseguradora, se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente. Digo, si nadie se dio cuenta de esto para haber cambiado el clausuleo ya hace tiempo. Siempre digo lo mismo y a muchos seguramente ya les tengo repodrido. Yo no debe hacer 12 años que con el ingeniero Godecalve hemos hablado en un programa de por qué no se cambiaban las cláusulas. 12 años después seguimos por eso digo, seguimos en el mismo barro. Y algunos se quejan de que yo soy crítico. Y ayer me lo han hecho saber, y agradezco que me lo hayan hecho saber. Donde me dicen, che, Edgardo, sos bárbaro, sos genial, tu programa es bárbaro, pero a veces cansa tanta crítica y tanta marcación del error. Porque a todo hay que edulcorar. Por eso digo muchas veces, yo no edulcoro. Porque realmente creo que el mercado es bárbaro, genial y fructífero, con excelentísimos profesionales, para hacer un mercado floreciente, pero cambiemos ciertas bases que de alguna manera perjudican al mercado y perjudican a la aseguradora y al patrimonio de las aseguradoras. No me parece que sea tan difícil. O adentro hay una maraña muy rara para hacer estos cambios. Lo pregunto. Sin perjuicio, dice, de lo dicho hasta aquí es suficiente para desestimar el agravio que me interesa agregar una consideración complementaria. Resulta difícil comprender cuál es la objeción que la aseguradora puede tener con un vecino del barrio Santa Paula que utiliza su vehículo con regularidad para trasladarse a otras localidades, sea Mar del Plata o cualquier otra. Entonces, acá es donde dice, Santa Paula es un paraje pequeño que no supera las 15 manzanas y está ubicado en la ruta 226, kilómetro 7. No tiene instituciones educativas, hospitales o clínicas con capacidad de internación, dependencia de organismos estatales o municipales, provinciales o federales. Entonces, cualquier habitante de una localidad de esta característica, más tarde o temprano, con mayor o menor habitualidad, se ve en necesidad de transportarse a Mar del Plata o a cualquier otro centro urbano. No puedo sino preguntarme si la demandada sabía que la asegurada vivía en una localidad tan pequeña y considera que el uso habitual en Mar del Plata importó un incumplimiento contractual. ¿En qué ámbito, entonces se pregunta, en qué ámbito espacial considera que la actora podría usar su camioneta? ¿Solo dentro del mismo barrio? Por eso digo que esto es más superador aún que el nombre de la compañía. Creo que el análisis finito del fallo deja al mercado y da al mercado un montón de tips, un montón de herramientas para decir, che,
¿cómo estas cosas no las cambiamos? Que son sencillas y elementales, y no estamos haciendo una hipótesis de una ley física eh, para, para reactivar o remodelar la energía nuclear. Entonces, el juez dice, la defensa no resiste análisis. ¿Por qué llevaría a aceptar que bajo la lógica negacional de la accionada, el asegurado compró y aseguró una camioneta 4x4 para utilizarla única y exclusivamente en una localidad que no debe superar las 16 hectáreas? Ignoro si la aseguradora conocía las características del barrio Santa Paula, donde vivía el asegurado, y ello le ha imposibilitado prever el uso de su cliente, que su cliente le daría al rodado. El juez en un momento no va a discutir las costumbres o prácticas comerciales de la demandada, le basta con afirmar que la aseguradora debe asumir los costos de su propio desconocimiento, obrando con cuidado y previsión. No necesitaba realizar una pesquisa muy compleja para saber que los habitantes de la localidad denunciada, por ejemplo, se trasladaban con asiduidad a centros urbanos más desarrollados. Pues reitero, las necesidades familiares y cotidianas así lo exigen. Hoy pasa, hoy pasa por cuestiones médicas acá en Tandil viajar muy frecuentemente a Buenos Aires. Entonces digo, vuelvo a repetir algo que quiero que quede como concepto. En este fallo, digamos, la demandada y perdidosa, así como se dijo o se decía en alguna época, no sé cómo se dice hoy, en los términos modernos, sea Rivadavia, esto deja al mercado y a las compañías de seguros, creo que un almíbar de poder sacar cosas, de juntarse cuando van a las cámaras, de decir, che, ¿cómo esto no lo cambiamos? ¿Cómo esto no lo vimos? ¿Cómo no analizamos el 987? ¿Cómo podemos revertir el clausuleo tan enmarañado que tenemos? ¿Conocemos realmente la zona? Me ha pasado, y con esto que decía de Merlo, de tener que mandarle video a compañía, hubo una compañía que me dijo, los que quizás estén muy sabiendo la situación de cómo es Merlo, Los Molles, Papagayo, Cortadera, Yacanto, Concarán, debe ser la gente comercial de Córdoba. Digo, pero yo en mi caso no trabajo con la gente comercial de Córdoba. Yo trabajo con la agencia X. ¿Cómo la compañía no va a tener un conocimiento general? O al menos, no se, y la compañía que sea, no importa el nombre. No decir, che, mira, vos sabés que tengo un productor que empezó a desarrollar tareas en Merlo San Luis. Te hablo de mi caso puntual, podría hablar de cualquier otro o el que ustedes quieran. Sí, ¿cómo es la zona allá? ¿Cómo tomamos los riesgos? ¿Cómo lo tomamos? Así me junto con el PAS y lo informo. O nos juntamos y creamos algo a medida, pero ya, no para después que tengamos 100 pólizas. Por eso digo, me parece importante la interacción, el estar preparados y capacitados de un lado y de otro para ver estas cosas. Y que no sea como ayer, que recibí un muy lindo llamado por unas invitaciones, realmente, para avisarme del envío de un regalo, y alguien de muy alto nivel en una compañía me decía, mira, Ricardo, vos sabés que tenemos buenas y malas. Sí que a muchas compañías les encanta tu programa, por la manera descontracturada y porque tocas todos los temas con, con, con mucho respeto, más allá de las profundidades o no profundidades. Pero por ahí gusta más en los programas comerciales, son gustos. En realidad no es que a mí no me gustaría lo comercial, simplemente digo que creo que el mercado merece el análisis que debe merecer y que creo que también muchos hacen. Lo harán de otro estilo, de otra manera. Pero bueno, nada, son cosas. Eh, Acá me dice don Marcelo Visiteri, supongamos que el fallo está en lo correcto y que la gente de suscripción de Rivadavia no tenía conocimiento de lo que era Santa Paula. Ahí falló básicamente la información proporcionada por el PAS. A ver, algo que no ocurrió en el ejemplo que diste de Merlo San Luis y la zona de influencia. Bueno, por eso digo, la interacción
que tiene que haber. Pará. Yo me pongo el traje de productor. Digo, si yo voy a la compañía, llamar el nombre que vos quieras. Digo, che, yo estoy asegurando un auto de Santa Paula, hablo de Tandil, de la Pastora. Inclusive cuando desarrollás y decís, zona de riesgo Tandil, y te sale en el banner, si es Villaguirre, Cerro Leones, Tandil Estafeta 1, no sé a qué lo llaman, Tandil Estafeta 2, La Pastora, Desvío Aguirre, Azucena y no sé qué otro lugar sale, y faltan otros tantos. Digo, me imagino que cuando hicieron ese enredo de web, alguien analizó que era La Pastora. Al menos, no sé, lo habrán visto por el Google Maps. O tampoco teclean por el Google Maps. Y acá la estoy saludando a mi esposa que se va de viaje hoy. Así que le deseamos un feliz viaje. Lo mejor para ustedes. En vivo y en directo. Nos comunicamos. Sí, sí, hoy ha tomado las riendas de la vida y se va en el auto a Buenos Aires a buscar el nieto. De manera muy lindo festejo, si Dios quiere, familiar. Así que, y se permitió venir hasta el lugar de la ocasión a saludar. Así que nada, esto es Hablando Seguro, señores. Vivo y directo, así, como vos, como yo, tomando un café, charlando de las cosas. Y digo, debe saber alguien que es la pastora, y si no saben, a ver, ¿para qué lo pusiste? Lo tiraste por la duda. Entonces, me dejás a mí la pregunta que hago, Marce, pero con todo respeto, para charlar y sacar siempre buenos hilos conductores. O me dejás a mí tener que decirte, che, no, mirá que la pastora es un pueblito que no llega a 2 manzanas, así, literal, donde no hay nada. Y que no te pase nada porque te morís, porque ni siquiera hay una ambulancia. A vos te agarra un infarto en la segunda casa entrando a la pastora, y mientras llamás a la ambulancia que va de Tandil a la pastora, que debe haber más o menos 24 kilómetros hasta llegar al corazoncito de las casas, ya estás al lado del bárbaro. Imagina que la gente de la pastora, ¿dónde va a venir a hacer las compras? La gente de la pastora que no trabaja en el campo porque se recibió de maestro, si no consiguió lugar en el colegio rural, ¿dónde crees que trabaja? Yo digo, muchachos, a ver, pongámosle vida, no le pongamos burocracia. Creo que el otro día lo decíamos con Mariel, creo que nosotros nos entregamos tanto a la tecnología que la tecnología me parece que nos está ganando la silla o nos dejó plasmado en la silla. Y un tema no menor, que lo he hablado con Marcelo Risitelli, es ahora voy a este comentario tuyo, Marcelo. Vuelvo. No, no, llego ahora antes de hablar del tema liquidadores. Vayamos por parte, decía Jack. Que una localidad, pueblo o paraje ubicado a 7 kilómetros de Mar del Plata, ponele de Rosario, de Córdoba, etcétera, etcétera, tenga tarifa diferenciada de la aplicada a la ciudad principal es una aberración. Ah, no, pero ellos aplican la tarifa. Acá está el problema. Acá está el problema, que digamos creo que coincidimos. Porque después la culpa es del asegurado, le rechazan, los productores tenemos que estar hablando del tema comercial, gastándonos en estas situaciones de decir, no, pero vos me das la tarifa diferencial. Pero el uso que él da en Mar del Plata no es causal de rechazo, sería causal de rechazo si él se mudó a vivir a Mar del Plata y no te notificó. Pero eso lo pusieron ustedes en el contrato, no el asegurado. Por eso también los considerandos dicen lo que dicen que recientemente leí. Y estamos hablando de cosas básicas, como decir, che, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8. Es decir, no podemos cambiar esto en el mercado. O hay algo raro, o estamos en un quilombo. Claro. Pero bueno,
Pero el fallo confunde el lugar de guarda con base de operaciones. No, es que la cláusula, Marcelo, habla de donde tenga lugar la base de operaciones. Es la cláusula, ¿eh? En este caso puntual del contrato. Por eso el juez dice, ¿qué es base de operaciones? ¿Qué debo entender? ¿Que la base de operaciones es lo mismo que el lugar de residencia? Porque lo que dice el contrato en general, digamos, y el aprobado, si vamos al caso, es el lugar de guardia y residencia. Por eso es, léelo, a no ser que yo lo haya leído e interpretado mal, puede pasar, no soy el dueño de la verdad, y voy a volver sobre esos pasos en esta interacción de streaming facebookiana. Mira, dice, si vamos, creo que es la hoja 8 del fallo, dice, en efecto, la cláusula CACC 9.1 citada por la aseguradora dice que el vehículo fue cotizado como bajo riesgo, tomando como base de operaciones, la aseguradora dice eso, en la contestación, tomando como base de operaciones la localidad en que tiene su lugar de residencia el asegurado. Y luego se indica que es condición esencial de este seguro el mantenimiento del lugar de residencia. En realidad acá hay un jueguito de palabras que parece demostrar como que fueran dos lugares diferentes. Por eso el juez también termina diciendo, che, ¿y qué es base de operaciones? ¿Acaso no es el lugar de residencia? Yo tomo lugar de residencia. Me parece que ese es el espíritu final. Y vuelvo a decir, no, cuando uno redacta, inclusive contesta una demanda, no debe poner otra cosa que no diga la cláusula. Porque por otro lado, otra de las cosas que para mí, y lo dije en un post de Facebook, esto también deja entrever una vez más que tarde o temprano, no sé, en 4, en 2 años, en 5, en 40, no sé cuándo, a dónde y cómo, así como ha habido tribunales especiales para familia, para minoridad, me parece que debe haber tribunales especiales de seguro, con una preparación profunda realmente y bien finita. Es solo mi opinión. Y después, sí, hizo un considerando al liquidador o investigador, que no sé si es propio o contratado, donde la compañía, digamos, rechaza o pretende rechazar en el uso comercial por un testigo que toma un liquidador o un investigador, en donde lo que aduce el juez es que esa persona que prestó su testimonio en una declaración en principio predispuesta o, o precompleta para terminar de completar, para que se entienda, no tuvo el debido asesoramiento o el consentimiento de lo que estaba firmando con un abogado o con una asesoría legal, sino que firmó sin saber bien lo que firmaba. Y que esto realmente, viniendo inclusive del lado del predisponente, también lo objeta. Entonces, esto lo he charlado en general con Marcelo Risitelli, y él me hablaba muy claro de, por ejemplo, la operatoria que hay en general en muchísimos estudios, porque me parece muy claro la forma de encarar, de charlar, de grabar, de pregrabar y de dejar clara constancia de los pasos que se dan. Y me parece que esto es también lo que marca el fallo, más allá, vuelvo a repetir, más allá de la compañía sobre la cual ha recaído la sentencia. Eh, Acá Marcelo Rosell dice, sí, urgente tribunales específicos sobre seguros. Me olvidé de enviarte mi operatoria en la toma de declaraciones y gestión de la investigación. Claro, pues estuvimos charlando del tema porque precisamente coincidimos en algún punto que es importante dejar claro por parte del investigador, por parte de
del inspector que nombra la compañía, que la otra persona entendió, que la otra persona comprendió, que firmó libremente, que uno le mandó la declaración, si es que la hicieron virtual, y que hay todo un intercambio de WhatsApp o de mail donde se le aclara qué es, para qué es, cómo es. Ahora, pues fíjate cómo para mí, y esto es una cuestión quizás de por eso se me cayeron las chapas, cómo para mí ha mal cambiado el mercado en algunas cosas. Antes de ser inspector de una compañía era toda una trayectoria de conocer, de patear talleres y de saber, che, el Renault 12 modelo TL tiene el precap de la izquierda más largo que el de la derecha. Y a su vez el precap viene con una contratuerca, no es el que vos estás pidiendo en los repuestos. Che, acordate que el 2500 o el Polara o el Corsa, el Falcon, el Escort, el Orion, puedo hablar de muchísimos autos. No tiene ese faro lo empezó a traer el Palio a partir del 98 y no en el 92. Hoy, tengo que serle sincero, con todo respeto, la mayoría no saben nada de esta situación, no pueden distinguir una llanta de una rueda. Entonces digo, si no hay una asociación de inspectores, las compañías descansan en la telemática, que en muchos casos es buena y en otros casos he demostrado que no. Pero lo he demostrado con toda claridad para que vean que después no se quejen del fraude. Demostrarles la foto de un parabrisas roto y no lo detectan. Entonces digo, eh, se ha cambiado para mal. Y la otra realidad que existe, que Marcelo creo va a consentir, o al menos vamos a charlar del tema, es que los estudios de liquidadores, no todos son liquidadores matriculados, pero por ahí tienen los empleados, ayudantes de liquidadores, tienen un expertise interesantísimo, brillante, profundo, profesional. Pues hombre, no tienen matrícula. Me parece que ahí también hay que abrir el paraguas del amparo, porque es al amparo, al trabajo, al mercado, al estudio, a los liquidadores profesionales que dirigen a, a sus dependientes o ayudantes y que hacen una mejor trazabilidad y se apunta al profesionalismo constante de la cosa. Pero es solo mi opinión. Creo que el inspector debe volver con esa escuela que teníamos los inspectores, aún de sentarte a dar explicaciones de la carpeta a tu jefe de siniestros y, decir, y pedir, darle las explicaciones de por qué pagaste, por qué no pagaste, o por qué te habías confundido en el repuesto que tardó tanto tiempo. ¿Cómo no viste los manuales del auto? ¿Cómo no fuiste al manual del palio para ver que el precap, por decir algo, o que el faro no era para ese modelo? Y entonces tardamos una semana más en darle respuesta al asegurado. Hoy no sé cuántos ven manuales de auto, cuántos tienen realmente, pero lo digo con toda seriedad, no lo digo con ninguna sorna, que no se tome de esa manera. Quizás hoy, en el avance tecnológico profesional, no solo el inspector de previas debe volver, porque nosotros somos productores, no somos inspectores. Yo ya dejé el saco de inspector, porque no puedo ser inspector y productor, así que no me pidan las dos cosas porque no es compatible, acorde a la ley. Pero yo saco la foto que saco la foto. Esto suena feo y puede sonar feo, pero no soy inspector. Si la compañía quiere algo más finito y serio, que ponga un inspector. O que arbitre los medios. Y me parece que es razonable. Pero así creo que va a ser un mercado, vamos a crecer en un mercado profesional con una base de trabajo mucho más amplia, más
más clara, más certera, más clasificada y calificada. Pero nada, don Marcelo me dice, te acabo de enviar una publicación de hoy en LinkedIn sobre las 5 cosas que un liquidador hace mal y la necesidad de que sea respetada la actividad. ¿Por dónde me lo mandaste, Marcelo? Contame. Así lo puedo ver y leer en esta tarde, luego de las 15:30, que voy a estar un poco más distendido haciendo algún trabajo muy manual administrativo de oficina. Pero que es interesante. Pero creo que estas cosas hacen al trabajo, a la previsión, eh, inclusive a la seriedad profesional, tanto de las compañías como de los cuadros técnicos, como de los cuadros administrativos, y también debemos los productores, asesores de seguro y los organizadores mejorar permanentemente nuestra performance. No puede ser que todavía suceda que uno debe dar 320.000 explicaciones para ver si te mandan una cotización o no te mandan una cotización. Yo no sé si no tienen ni idea o no tienen ganas. Pero, y creo que le debe suceder a muchos, y quizás muchos no hablan por el miedo al que dirán. Yo creo que hay que charlarlo. Yo digo, las cosas charladas, podemos debatir y vos podés decir, che, Gerardo, no estoy de acuerdo en la forma que lo encarás, no estoy de acuerdo en el tono que lo decís, no estoy de acuerdo en la forma que lo viste, yo veo otra manera. Bueno, y es probable, porque nadie es el dueño de la verdad. Lo que digo es, mientras no pongamos la fruta arriba de la mesa, no la podemos ni compartir, ni comer, ni mirarla. Mientras pongamos la fruta, inclusive abajo de la alfombra, no nos vamos a enterar o no queremos ver que la fruta está allí. Pero bueno, me parece súper interesante e importante poder que estas cosas se charlen, que estas cosas se vean, que estas cosas inclusive se debatan y por qué no pensar, aunque les parezca alocado, en alguna jornada el debate en las mejoras de cláusula, el debate en las mejoras de tratamiento y capacitación, que me parece que va a ser más que fructífero para el mercado. Gente, yo los debo abandonar, los debo ir dejando porque estamos llegando a nuestro fin. Siempre agradeciendo a la gente de La Perseverancia Seguros, tu compañía de confianza desde hace 120 años junto a vos, asegurando tus bienes y protegiendo tu patrimonio. La Perseverancia Seguros, Colonia Esquina Beto Laza, con agencias de la ciudad de Tres Arroyos, con agencias y sucursales en todo el país. Y si no, buscala a través de tu productor asesor de seguros. Un tema que me estaba olvidando. El 8 de noviembre el Museo del Seguro va a estar nuevamente en la Noche de los Museos. Agéndenlo inmensamente grande. El Museo del Seguro va a estar en la Noche de los Museos el 8 de noviembre. Lo va a hacer de vuelta en la sede de APAS, Bolívar 332, primer piso. No dejen de invitar y todos aquellos que puedan, no dejen de ir, no solo para verse con Hugo, con Jorge, la gente del museo, la gente de APAS que va a estar, sino también para ver, preguntar y un poco regocijarse de las cosas del mercado, de este patrimonio cultural que ad honorem y con tanto sacrificio la gente del museo hace y realiza desde hace un tiempo y de la cual pido no solo la participación, sino también la ayuda. Gente linda, les mando la mejor de las energías, que terminen el mejor de los viernes, la mejor de las vidas, y nosotros, Dios mediante, nos vamos a encontrar el próximo viernes de 12 a 13 horas en esto que ya hace casi 14 años denominamos, llamamos y disfrutamos Hablando Seguro. Siempre junto a ustedes.